para empezar, quiero decir o citar un versículo de la Biblia del cual no vamos a hablar, pero lo voy a mencionar porque es parte de la introducción. Primera de Corintios 1, 22, 23 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Primera de Corintios 2, 22, 23. Dice que la predicación de Cristo es para unos tropezadero y para otros locura. Y es verdad, la predicación de nuestro Señor Jesús es tropezadero y locura para los incrédulos. ¿Y sabe por qué? Porque los ofende en lo más profundo de su ser. Los ofende porque les dice que son malos y pecadores. Los ofende porque les dice que no pueden salvarse a sí mismos y necesitan un Salvador. Los ofende porque les dicen que tienen que someterse a Cristo y negarse a sí mismos. Y los ofende, entre muchas cosas, porque les dicen que deben dejar los tesoros terrenales y enfocarse y buscar los tesoros celestiales. Este es un mensaje que ofende, pero al mismo tiempo es el mensaje más hermoso que puede existir. Tristemente, algunos permanecen ofendidos. Y cuando esto pasa, muchas veces una persona comienza no solo a rechazar el mensaje de Cristo, sino que comienza a burlarse y atacarlo. ¿Qué debe hacer el creyente cuando esto sucede? ¿Qué nos dice la Escritura que debemos hacer cuando una persona se vuelve hostil a Cristo y a su palabra? De eso se trata el versículo que hoy vamos a estudiar. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 7, versículo 6, para leer el texto que hoy vamos a estudiar. Mateo 7 al 6, y el tema de hoy se llama Cuidando las perlas del Evangelio. Dice así: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Acompáñeme en una oración. Señor, yo te pido por tu palabra, no por tu palabra, sino por nosotros y específicamente por mí, por el instrumento para explicar tu palabra. Que no diga nada de lo que tu santa palabra dice y que no se le añada nada, porque de serlo así vendrá una maldición, Señor. Y nosotros queremos sencillamente entender tu palabra para conocerte mejor y para obedecerte mejor. Te lo pedimos, mi Señor Jesucristo. Ayúdanos a entender este versículo, Espíritu de Dios, porque son tus verdades. En tu nombre hemos orado. Amén. Este versículo parece estar perdido y no tener ninguna relación con los versículos anteriores, de los cuales acabamos de estudiar hace 8 días, ¿no? Sobre mirar la paja en el otro y no mirar la viga en nosotros mismos. Y mientras la sección anterior se refiere a cómo debemos corregir y ayudar a un hermano para ser restaurado por el pecado, ahora el versículo 6 se refiere a aquellos que rechazan cualquier invitación a arrepentirse. Mientras que en los versículos anteriores Jesús abordó el error de ser demasiado severos al juzgar a quienes no debían ser juzgados con dureza, aquí el error que señala es el de ser demasiado condescendiente al dar el mensaje de la palabra a quienes no lo quieren. Recordemos que estamos estudiando el libro de Mateo y específicamente el Sermón del Monte, en donde el Señor nos presenta cómo un ciudadano del reino de Dios debe comportarse. Mateo 5, 6 y 7 es el discurso del rey que nos muestra a los ciudadanos del reino cómo debemos comportarnos. Y esto incluye la manera como un seguidor de Cristo, del rey, debe actuar cuando el mensaje del reino es rechazado. ¿Qué debemos hacer cuando el mensaje del reino es rechazado? Y esto es algo que debemos saber, porque estamos en medio de un mundo hostil en contra del Evangelio. El mensaje de la palabra, como dice Timoteo, Pablo a Timoteo más adelante, causa escozor en los oídos de las personas porque no quieren ser confrontados con su pecado.
La gente en su estado natural odia el mensaje de la palabra porque odia a Cristo. Y debido a esa enemistad del mundo con Cristo, buscan acabar a los cristianos hasta tal punto que históricamente, usted lo sabe, esto ha llegado a la persecución y a la muerte de muchos verdaderos creyentes. Y es por eso que en este versículo el Señor nos enseña que sin importar cuán humilde y amoroso una persona se le acerque a alguien que ha rechazado fuertemente el Evangelio, los esfuerzos que se hagan solamente serán desastrosos. Estos versículos nos enseñan la respuesta que debemos tener con aquellos que no desean ayuda en salir de su incredulidad, sino que persisten en su malvado comportamiento. ¿Qué debemos hacer cuando alguien rechaza el Evangelio agresivamente? ¿Cómo debemos comportarnos nosotros como creyentes? Hoy vamos a estudiar el mandato que nos da el Señor a no insistir en compartir el Evangelio con alguien que lo ha rechazado fuertemente y también la razón de por qué el Señor da ese mandato. Vamos a ver el mandato a no insistir y la razón para no insistir. Entonces empecemos con la primera parte, que es el mandato para no insistir. El mandato para no insistir en compartir el Evangelio. Y ese está descrito en las primeras dos frases del versículo. Ahí dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas delante de los cerdos. Es claro que estas dos frases quieren decir lo mismo, y por eso hay que estudiarlas de manera paralela. El Señor Jesucristo está diciendo lo mismo en la primera y en la segunda frase. En primer lugar, las prohibiciones, las órdenes de no deis y ni echéis no son sugerencias, son firmes prohibiciones que impiden el comienzo de una acción. No una acción que se está desarrollando, sino es algo que el Señor dice: ni siquiera se le ocurra pensar en hacer esto. Lo que el Señor está diciendo a sus discípulos es eso: no se les ocurra, ni lo piensen, que pueden dar lo santo a los perros y las perlas a los cerdos. Es una acción que ni siquiera debe comenzar. Es muy fuerte en el idioma original. Es una prohibición rotunda. No podemos hacer lo que a continuación va a describir que no podemos hacer. Luego están las palabras, ahí en el versículo 6, santo y las perlas. Y obviamente estas dos son cosas preciosas, y especialmente es algo precioso delante de Dios. La idea fundamental de santo es la de algo que es apartado para el servicio de Dios. Es algo que es apartado para el servicio de Dios. Vaya conmigo al Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo, capítulo 40, versículos del 9 al 11. Éxodo 40, del 9 al 11. Y mire una descripción de cómo se utiliza la palabra santo. Dice así: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos los utensilios, y será ¿qué? Santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. ¿Cuál es la idea de decir que es santo el altar, es santo el aceite? Son santos ciertos elementos. Es algo que está apartado ¿para qué? Para el servicio de Dios. Y lo que está apartado debe usarse solamente y exclusivamente para el santo propósito que lo llevó a que fuera apartado. Por otro lado, es indudable que la palabra perlas es algo muy valioso. Pero, ¿qué será perlas en este contexto? Acompáñenme entonces ahora, viendo lo que significa perlas, a Mateo capítulo 13, versículo 45. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 45. Y el versículo 46 también. Dice así Mateo 13, 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y el 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En este versículo vemos que una perla representa ¿qué? El enorme valor del reino de Dios, que como un gran tesoro es digna de hacer cualquier sacrificio para poder obtenerlo. Además, algo importante es que en la literatura judía
de esta época, se usaban las perlas como un símbolo para describir el enorme valor de la sabiduría junto con una enseñanza excelente. Usted continuamente ve en Proverbios que la sabiduría y que la enseñanza es mucho más valiosa que las piedras preciosas. Por lo tanto, parece que según, o más bien no parece, sino que según el uso judío y según el significado de Mateo, las perlas se refieren a la valiosa enseñanza acerca del reino de Dios. Bueno, entonces ya acabamos de ver que son santo y que son perlas. Ahora pasemos a las siguientes palabras en Mateo 7:6. ¿Qué significa perros y cerdos en este contexto? En primer lugar, los perros y los cerdos eran animales inmundos según la ley de Dios, según la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Los perros en la Escritura no eran mascotas domesticadas, no eran cachorritos lindos. Bueno, los perros eran perros salvajes de la calle que eran carroñeros y que eran conocidos por su apetito voraz por comida repugnante. Se comían cualquier cosa. Y al parecer, cuando aquí el texto dice no deis lo santo a los perros, la referencia de darle lo santo a los perros es describir la preocupación judía por no usar mal la carne utilizada que se usaba en los sacrificios del Antiguo Testamento. En el sistema de sacrificios, en el Antiguo Testamento, las porciones de la carne de los sacrificios que no eran utilizadas, que no se quemaban completamente en el sacrificio, eran reservadas para el sacerdote y para sus familias. Levítico capítulo 8 nos habla de todo el sistema sacrificial, lo mismo, esto va hasta Levítico capítulo 10. Por lo tanto, era impensable darle la carne utilizada para los sacrificios, la carne destinada para ser santa, para un propósito santo, dársela a los perros. De hecho, según la ley, la única carne que se le podía dar a estos perros salvajes era la carne que había sido muerta por depredadores salvajes. Mire esta referencia que es interesante. Éxodo capítulo 22, versículo 31. Mire lo que dice Éxodo capítulo 22, versículo 31. Dice así, Éxodo 22, 31. Dice, y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. O sea, si una persona se encontraba con un animal muerto en el campo, no se podía comer esa carne, o destrozada por bestias, un león que haya destrozado un venado, lo que sea. ¿A quién debía darle esa carne? A los perros salvajes. Por eso, los perros que escarbaban en las basuras, los perros salvajes, no tenían la habilidad de distinguir entre la carne santa de los sacrificios en el altar de la carne podrida. Ellos trataban como profano lo que era más santo. Y darle la carne que sobraba de los sacrificios a estos perros era tratarlo santo como si fuera algo que profano, algo inmundo. En la misma línea están los cerdos, que eran considerados como los animales más inmundos y repulsivos dentro de los judíos. De hecho, se pensaba que incluso traía una maldición criar cerdos. Los cerdos usualmente comían en esa región unas arvejas blancas o unas bellotas que eran similares en apariencia a las perlas. Nadie pensaría darle perlas a un cerdo, ¿cierto? Nadie. O sea, nadie en sus 5 sentidos le daría una joya valiosa a un cerdo para que se la comiera. De hecho, un cerdo estaría furioso y sentiría un dolor agudo cuando empezara a morder las perlas. Obviamente, usted sabe que el Señor no se refiere a los perros y a los cerdos de manera literal, sino que usa estos animales como una ilustración para referirse a aquellas personas inconversas que desprecian la Escritura. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 2. Vamos a mirar 2 versículos que nos muestran que el Nuevo Testamento se refiere a los perros y a los cerdos, a personas inconversas. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea, esto claramente, la referencia a los perros es una referencia a personas que son falsos maestros en este caso. Guardaos de los malos obreros, malos siervos de Dios. Así la palabra de Dios, y Pablo específicamente estaba describiendo a un falso, un perro. Y mire 2 de Pedro 2:22.
vaya más adelante, casi al final del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 22. Dice Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 22. De hecho, leamos desde el versículo 20, porque aquí Pedro está hablando de los inconversos y de los falsos también. Dice desde el versículo 20, segunda de Pedro 2, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conducido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y el 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, cuando el Señor dice en Mateo capítulo 7, versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, se está refiriendo a personas que se burlan y que rechazan el mensaje de Cristo. Son aquellos que desprecian el mensaje del reino. Y la comparación que hace el Señor de los incrédulos malvados con los perros y con los cerdos es perfecta. Obviamente es el Señor, el perfecto maestro, pero es perfecta porque así como los perros fallan en mostrar la apropiada reverencia por la comida de los sacrificios y los cerdos fallan en valorar las preciosas perlas, los malvados fracasan en valorar y mostrar la reverencia necesaria acerca de la enseñanza del reino. Estas personas son aquellos que se endurecen en su rechazo del evangelio, son sordos y ciegos espirituales y solo van a despreciarlo y ridiculizarlo. ¿Y qué nos dice el Señor que debemos hacer con estas personas? Es claro, ¿no? El Señor nos manda a que ni se nos ocurra, escúchame bien, ni se le ocurra entregarle el precioso y santo evangelio de Cristo a una persona que no lo valora y que lo ha rechazado. Ni se le ocurre, dice la palabra de Dios. Dice las mismas palabras del Señor Jesús. Hermanos, el creyente debe entender que no se puede seguir dándole las perlas preciosas de la Escritura a alguien que cierra su corazón a la verdad, a alguien que rechaza la luz y que le ha dado la espalda al regalo de salvación que Dios le ofrece. Sabemos, obviamente, que en un contacto inicial la mayoría de las personas se resisten al evangelio. Pero aquí Jesús no está hablando de una resistencia normal, no, sino de un ataque cruel contra usted, contra el Señor y contra su palabra. Hay personas que no solo rehúsan recibir la verdad después de haberles compartido, sino que muestran un desprecio por el mensaje en todo momento y en toda circunstancia. Y así como ni el perro ni el cerdo saben diferenciar entre lo santo y lo inmundo, entre lo que es valioso y entre lo que es basura, el inconverso tiene el mismo comportamiento. Tiene el mismo comportamiento. Mire 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿No le ha pasado esto? ¿Usted qué me está hablando? ¿Usted qué me está diciendo? ¿Usted está loco? No me hable más. No me diga más. No, por favor váyase. Le dicen los que son más respetuosos. Mire, es una triste realidad, pero no todas las personas tienen un corazón bueno y recto como el Señor lo explicó en la parábola del sembrador. No todos son una tierra fructífera. Algunas personas son beligerantes y totalmente indiferentes a un llamamiento bíblico o un argumento razonable. Odian la Biblia como ningún otro libro en la tierra. La odian. Y con esas personas el Señor prohíbe que sigamos haciendo esfuerzos a presentarles la verdad de la palabra.
Lo prohíbe rotundamente. Se les debe retener el mensaje acerca del reino a aquellos que lo tratan con desprecio. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y esto puede parecernos demasiado severo, ¿cierto? Pero mire, no se ponga bravo conmigo, porque eso es lo que dice la Escritura, ¿cierto? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si usted cuando piense en la enseñanza, piense siempre en esta y en cualquier enseñanza, si tal vez usted no está de acuerdo, es por sus propias concepciones o porque realmente usted no está de acuerdo con algo de la palabra de Dios. Hay algunos casos, claro, que hay muchos pastores que reflejan y dicen que es palabra de Dios, palabra de ellos. Por eso usted tiene que estar atento y siempre examinar la palabra de Dios. Y sobre todo en predicaciones o en enseñanzas que son duras, como esta. Esto puede parecernos demasiado severo, pero es la manera en que Cristo y que los apóstoles actuaron cuando alguien rechaza el mensaje de la palabra rotundamente. Le voy a dar otro ejemplo, vamos a ver varios. Mateo 10, 14, 15. Mateo 10, 14, 15. Y de hecho, por eso es bueno, y por eso la predicación bíblica es una predicación que va versículo por versículo. Vamos viendo versículo por versículo, no lo que se le ocurra al pastor. Entonces llegamos a versículos que hay que predicarlos. Bueno, mire lo que dice Mateo 10, 14, 15. Mateo 10, 14, 15, dice así. Este es el contexto, es una misión corta que mandó el Señor a sus apóstoles. Y mire lo que les dice al final de las instrucciones, Mateo 10, 14 y 15. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué dice el Señor que debemos hacer si alguien no escucha la palabra de Dios? O sea, aquí la enseñanza de Jesús, ¿qué muestra? Demuestra que los discípulos no debían presumir que cualquier persona rechazaría el Evangelio. No, ellos debían ir a esa ciudad, debían compartir el Evangelio. Pero si ellos no recibían la palabra de Dios, ¿qué debían hacer? Nos vamos. Ellos lo deberían ofrecer a cualquiera, pero cuando el Evangelio fuera rechazado enérgicamente, los discípulos deberían reenfocar sus esfuerzos evangelísticos en otras personas. No seguir diciéndoles lo mismo. Y aquí hay una enseñanza muy grande. Aquí en Mateo capítulo 10, versículo 14 y 15, dice el versículo 15 una vez más: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Sabe cuál es una razón? Vamos a hablar de lo que nos dice el texto más adelante. 2 razones específicas, pero ¿sabe cuál es una razón para usted dejar de hablar a una persona que ha rechazado el Evangelio fuertemente? Porque va a traer mayor condenación para esa persona. Porque va a traer mayor iluminación a la persona. Las ciudades de Sodoma y Gomorra no tenían tanta iluminación como las que tuvieron en la época del Señor Jesús, ¿cierto? Y por eso el texto que dice, ¿recibirán qué? Un mayor castigo. ¿Recibirán un qué? Un mayor castigo. Tanto Sodoma y Gomorra como estas ciudades van a ser merecedoras del castigo del Señor, claro que sí, pero hay unas que van a recibir un ¿qué? Mayor castigo. Mayor castigo. ¿Por qué? Porque entre más luz usted tenga, más responsabilidad usted tiene. Entre más se le predique a una persona que rechaza fuertemente el Evangelio, más responsabilidad va a tener. Por eso el texto también dice, váyase de esa ciudad. Váyase de esa ciudad. Mire, la enseñanza de Jesús demuestra que debemos predicar el Evangelio. Claro que sí, y lo debemos hacer y debemos insistirlos. Pero este versículo, Mateo 7:6, es una advertencia acerca de la necesidad de limitar nuestro tiempo y nuestra energía con los que están endurecidos. No se deben desechar las palabras del Evangelio a sabiendas que una persona lo va a rechazar. Debe haber una economía de la verdad. Una economía de la verdad. Debemos tener presente que para los seguidores de Jesús no hay nada más santo que el Evangelio.
Y este mensaje debe ofrecerse a todos, claro que sí, pero hay un límite. Hay un límite. Hay un límite que se debe dar a quienes lo rechazan obstinadamente. Debemos tener en cuenta que algunos escucharán el Evangelio solo para rebelarse. Y es triste, claro que sí. Pero algunos escuchan el Evangelio solamente para rebelarse. Cristo también es un ejemplo de esto. Cristo también fue un ejemplo de esto. ¿Dónde? Vaya a Lucas, capítulo 23, del 8 al 11. Vaya a Lucas, capítulo 23, del 8 al 11. Y mire lo que dice el texto. De hecho, vamos a leer hasta el 9. Lucas, capítulo 23, 8 y 9. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero ¿qué? Él nada le respondió. ¿Se acuerda de quién es este Herodes? ¿Se acuerda? El que escuchaba con agrado a Juan el Bautista, como nos lo predicó Manuel. Pero al Juan que escuchaba con agrado, lo mandó a matar. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Uno pensaría, uy, el Señor se equivocó. Cuidadito en pensar eso. No le respondió ninguna pregunta. En cambio a Pilato sí le dijo lo que tenía que decirle. El Señor Jesús modeló lo que enseñó siempre, hermanos. Siempre. Mire, saber con qué tipo de persona estamos compartiendo a Cristo requiere sabiduría y discernimiento. Por eso es que debes discernir cuando una persona que se le comparte el Evangelio tiene una resistencia normal o una resistencia agresiva. La regla es simple. Las personas que escuchan nuestras palabras sobre Jesús con consideración, con entusiasmo, deben tener la oportunidad de escuchar lo que Jesús ha ofrecido al mundo. Pero las personas que son odiosas, burlonas, críticas y rechazan el mensaje de Cristo, no merecen escucharlo. No merecen. ¿Por qué? Vamos al segundo punto, a la razón. ¿Cuál es la razón para dejar de compartir las preciosas verdades del Evangelio? Mire lo que dice la segunda parte de Mateo 7:6. Lo vuelvo a leer todo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ese verbo, pisoteen, no solamente describe a los cerdos caminando sobre las perlas con sus pezuñas. La idea es despreciar. Es un desprecio profundo, es rechazar con desdén algo, es tratar con rudeza e insultar profundamente a alguien o algo. El furioso cerdo, al ver que lo que se comió le rompía los dientes, ¿qué va a hacer? Va a pisotear las perlas con desprecio, con rudeza, hasta que estuvieran enterradas debajo del lodo donde él mismo se revolcaba. Eso es lo que hace un cerdo. Luego, ¿qué dice el versículo? Y se vuelvan y os despedacen. Esta frase no se refiere específicamente a los cerdos, sino a los perros. Aunque algunos dicen que un cerdo puede atacar a una persona, pero en el contexto judío del primer siglo, lo que se pensaba era que si una persona le daba comida a un perro callejero, era muy probable que ese perro volviera y lo atacara, volviera y lo despedazara la mano o algo que tuviera la persona. No importa si una persona le daba comida sagrada a un perro, había una gran probabilidad de que se volviera y atacara a quien lo estaba alimentando. Y el punto del Señor aquí es muy claro. Es una advertencia a los discípulos de que si ellos tratan de forzar el mensaje sobre los malvados que no muestran ningún tipo de aprecio por el mensaje del Señor, solamente están invitando al desprecio del Evangelio y a la persecución de los creyentes. Eso es lo que está diciendo el texto. Aquí el texto nos está hablando, tienes que ser sabio. Tienes que tener discernimiento. Un incrédulo de este tipo, ¿qué va a hacer? Un incrédulo que ha rechazado constantemente la palabra, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a gruñir. Va a comenzar a mostrar sus colmillos y a desgarrar la carne de quienes le mostrarán compasión compartiéndole las buenas nuevas. Eso va a ser un incrédulo de este tipo. Así como los cerdos no solo
no aprecian las perlas, sino que van a abusar de ellas. Y los perros salvajes no muestran el más mínimo agradecimiento, sino agresividad cuando se les da comida. Así es el comportamiento de un incrédulo que al habérsele proclamado el Evangelio y al haberlo expuesto a la palabra de Dios, lo desprecia. ¿Qué va a hacer? Va a atacar a la persona. Hermanos, cuando una persona es hostil hacia nosotros, cuando presentamos a Jesús, debemos detenernos y alejarnos. No debemos continuar, porque ellos solamente tomarán las preciosas noticias de Jesús y las pisotearán para luego volverse y atacarnos. Mire lo que dice Proverbios capítulo 9 del 7 al 8, que de hecho muchos dicen que de este versículo de Proverbios el Señor estaba hablando o tomó la ilustración para explicar este principio. Proverbios capítulo 9, 7 y 8. Dice así: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Corrige al sabio y ¿qué? Y te amará. Pero no corrijas al escarnecedor, porque te odiará. La vida que vivió nuestro Señor Jesús, el sacrificio que hizo por nosotros, es un regalo muy precioso, es un regalo muy costoso que Dios ha ofrecido a cada persona. Esto no debe ser pisoteado, ni burlado, ni despreciado. Cualquiera que tenga esa reacción al mensaje no merece escucharlo. No merece escucharlo. Ya lo he mencionado, pero Cristo aquí no estaba intentando desalentar la evangelización, no. La Gran Comisión indica claramente que toda criatura necesita ser expuesta al mensaje salvador de Cristo para que la persona que quiera pueda ir a Él. ¿Debemos compartirlo? Claro que sí. El texto no sugiere que si la enseñanza del Evangelio es inicialmente rechazada, el cristiano debe inmediatamente alejarse. No, el texto nunca sugiere eso. De hecho, este no fue el procedimiento enseñado en el Nuevo Testamento. Los creyentes potenciales, lo sabemos, pueden estar confundidos, ignorantes, aturdidos, inseguros o incluso dolidos. Hay que tener paciencia, claro que sí, hay que tenerla. Hay que ir la milla extra, claro que sí. Pero cuando algunas de sus respuestas comienzan a ser tan brutales, tan viles y tan absolutamente reprensibles, tal vez uno puede concluir con justicia que seguir compartiéndole la palabra es un ejercicio de absoluta inutilidad. Inutilidad. Por eso el Señor nos enseña que debemos alejarnos. Y aquí ya hemos hablado, son dos razones por las cuales debemos alejarnos. ¿Cuál es la primera? Por el peligro potencial que esto puede llevar para el creyente. Hay un peligro que puede llevar para el creyente, para la integridad incluso física de una persona. Un ejemplo de este principio es Pablo. Pablo claramente, él pacientemente explicaba el Evangelio, lo explicaba a grupos de personas por periodos de semanas en una ciudad en específica, incluso si ellos no aceptaban el mensaje de la palabra inicialmente. Sin embargo, cuando ellos ya empezaban a ser agresivos, ¿qué hacía él? Se iba. Miremos Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 10. Miremos lo que dice Hechos capítulo 17, vamos a leer esos 10 versículos. Hechos 17, del 1 al 10. Dice así la palabra en Hechos 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían
Teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba. Alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús, y alborotan el pueblo y a las autoridades de la ciudad. Y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, le soltaron. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Qué hicieron? Y usted lee lo que va a pasar a continuación. Va a pasar exactamente lo mismo en Berea. Pablo está por un poco de tiempo y después le toca huir. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Porque lo querían matar. Usted va a ver este patrón constantemente en Hechos de los Apóstoles. O sea, cuando la audiencia rechazaba fuertemente el evangelio, Pablo salía corriendo. Porque decía, ya llegaron a un punto. Ya llegaron a un punto de rechazo. Yo voy a obedecer la instrucción del Señor Jesús. Miren, hermanos, es necesario reconocer el peligro potencial de un conflicto prolongado con personas que rechazan el evangelio de manera agresiva. Es necesario. Es necesario. Puede ser alguien en la familia, puede ser alguien en el trabajo. Pero si la persona ya ha llegado a un punto, usted debe ser sabio. Tenga cuidado de lo que puede llegar a pasar. Tenga cuidado de su integridad física, económica, moral. Tenga cuidado. Bueno, esa es la primera razón. Pero mire la segunda razón. La segunda razón por la cual debemos dejar de compartir la verdad de la palabra con alguien. Y es que lo que es precioso, escúcheme bien, lo que es santo no debe dársele a personas que no lo valoran. Lo que es precioso, lo que es santo, no debe dársele a personas que no lo valoran. El punto de Jesús aquí en Mateo 7:6 es que hay ciertas verdades y bendiciones de nuestra fe que no deben compartirse con personas que son totalmente antagónicas a las cosas de Dios. No. Estas personas son perros y cerdos espirituales, según la Escritura, que no aprecian lo que es santo y justo. Consideran las preciosas perlas de la palabra de Dios como una necedad y un insulto. ¿Y qué nos dice el texto? Ni se le ocurra. Ni se le ocurra. Mire otro ejemplo. Hechos 18, del 5 al 6. Hechos 18, del 5 al 6. Ahí seguramente usted está ahí. Hechos 18, del 5 al 6. Dice así. Y cuando Silas, de hecho mire desde el 4, y discutía quién, Pablo, Silas y Timoteo, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Qué hizo Pablo? ¿Soportó que esta gente blasfemara el nombre de Dios? No. Se fue. Porque para él era más precioso Dios y su palabra que la opinión de la gente. No debe prepararse una mesa llena de verdades hermosas y santas de las cosas de Dios y ponerlas delante de alguien que no manifiesta amor alguno por la verdad. No. Es que la ilustración es perfecta. Es como si usted preparara la mejor de sus comidas. La mejor de sus comidas. Si usted demorara todo el día en preparar una espectacular comida y viniera su perro, su gato y se la comiera. No tiene sentido. Hermanos, no demos lo santo del Evangelio y las perlas preciosas de la Escritura a aquellos que las van a pisotear. No lo hagamos. Es en este momento que el Señor nos manda a parar de proclamar la verdad de la palabra y retirarnos. El Evangelio del Reino es muy glorioso para ser arrastrado por el barro. Muy glorioso, hermanos. Por esto murió nuestro Señor Jesús. Es muy glorioso. La reverencia por el mensaje cristiano demanda que sea protegido de aquellos que no solo lo rechazan, sino que lo repudian.
Debemos valorar más la palabra de Dios, escúcheme bien, debemos valorar más la palabra de Dios y a Dios que a los hombres. Bueno, debemos valorar más la palabra de Dios y a Dios que a los hombres. No debemos exponer el Evangelio y sus preciosas verdades a los comentarios viles de la gente. La pregunta sería, ¿y entonces qué vamos a hacer? Porque estamos rodeados muchas veces de tales personas que ya han alcanzado el límite. ¿Qué debemos hacer? Somos responsables de presentar correctamente el Evangelio de Cristo, claro que sí. Y algo que usted debe saber siempre es que usted debe medir su efectividad en el evangelismo por la fidelidad al mensaje que demos y no por la respuesta del incrédulo. Bueno, usted debe medir la efectividad del mensaje del evangelio porque usted es fiel a ese mensaje, porque dice lo que tiene que decir y no dice lo que no tiene que decir. Tiene que medirse por eso y no por si la persona responde. Dios es soberano sobre la salvación y van a existir quienes rechazan el mensaje del evangelio. Dios es paciente y tardo para la ira. Él no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Ese es el deseo del Señor. Debemos ser amorosos y compasivos en nuestras conversaciones en la medida que haya un rayo de esperanza, claro que sí. Sin embargo, cuando un incrédulo se burla del mensaje de nuestro Señor y cuando rechaza al mensajero que somos nosotros, debemos seguir adelante. Un último ejemplo, Hechos 13, 46 al 51. Hechos 13, 46 al 51. Mire lo que dice. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, escuche bien, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna y la palabra del Señor se difundió por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a Iconio. Hermanos, es clara la enseñanza, ¿cierto? Es dura, como siempre, pero es clara, porque pensamos en personas que tal vez les hemos compartido muchas veces y porque sabemos su destino eterno. Pero no peleemos contra la Escritura. Si esto es lo que nos manda a hacer, si usted sabe que hay una persona a su alrededor que ya ha alcanzado este punto, obedezca la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podemos obedecer esto? 4 consejos quiero darle ya para finalizar este tema. 4 sugerencias que espero que podamos ponerlas en práctica. ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo parar una conversación cuando ya una persona se ha vuelto agresiva? Primero, no discuta con la persona. No discuta con esa persona. Usted no debe destruir el evangelismo con argumentos innecesarios. Recuerde siempre que Dios es soberano, que Él puede usarnos y Él mejor nos usa como ejemplos de humildad y amor para confrontar un duro corazón. Es el evangelio, escuche bien, el evangelio y no su personalidad, no la personalidad del mensajero, lo que ofenda. Es el evangelio lo que debe ofender a una persona, no usted. No usted. No usted. Debemos dejarle los resultados a Dios. Usted, su comportamiento debe ser en amor y en humildad.
Usted debe decirle la verdad, como dice la palabra de Dios, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Usted debe hacerlo firme, debe hacerlo con gracia, pero usted no puede ser la roca que ofenda a la persona. Que la gente se ofenda por el mensaje del Evangelio. Nuestra responsabilidad es simplemente ser fieles, acuérdese de eso siempre, ser fieles al proclamar la palabra. Eso es lo primero. Segundo, no tome el rechazo y las ofensas del incrédulo como algo personal. No haga eso. No tome el rechazo y las ofensas del incrédulo como algo personal. Cuando los incrédulos rechazan el Evangelio, ellos están rechazando a Cristo, no a nosotros. Por eso no lo tome de manera personal. Nosotros debemos ser fieles en presentar el mensaje de una manera precisa y de una manera amorosa. Sin embargo, los resultados ¿de quién son? De Dios. De Dios. El reconocer que la conversión es una obra de Dios debe mantenernos libres del desaliento. Por eso no tome el rechazo y las ofensas de manera personal. Tercero, como hizo Pablo aquí en el versículo que acabamos de leer, adviértale a la persona de la decisión que está tomando. Adviértale a la persona de la decisión que está tomando. Usted debe confrontar al incrédulo con su rebelión. Usted dígale que según la Escritura está rechazando el único medio de salvación. Dígale que debe arrepentirse de su pecado con Dios. Adviértale, eso tiene que hacerlo. Dígale cuál es la consecuencia que está tomando por rechazar el mensaje. Y cuarto, último punto, dígale que va a continuar orando por su arrepentimiento y esté disponible. Ore por esa persona. Ore para que se arrepienta y esté disponible. Deje que la persona sepa que usted está disponible para responder cualquier pregunta acerca de la palabra de Dios. Y asegúrele que usted va a continuar teniéndolo en oración. Y ore por esa persona. Ore por esa persona. Téngalo en una lista de oración. Ore por él. Y use sobre todo su testimonio de vida. Porque usted no sabe cómo Dios puede usarlo en el proceso de cambio. 4 consejos, 4 sugerencias que tal vez nos pueden ayudar o en nuestra relación, cuando ya una persona ha alcanzado el límite del cual el Señor habló aquí en Mateo 7:6. Hermanos, este versículo no niega nuestra responsabilidad de compartir las bendiciones del Evangelio. No las niega, no las niega. Lo que enseña el Señor Jesús es que no debemos imponer las preciosas verdades espirituales a aquellos que no están preparados o que no están dispuestos a aceptar o apreciar su valor. No debemos hacerlo. Cuando la gente no solo rechaza el Evangelio, sino que insiste en burlarse y en denigrar, no debemos desperdiciar la santa palabra de Dios y las preciosas perlas de su verdad en un intento inútil y frustrante de ganarlos para Cristo. No. Debemos dejarlos en manos del Señor, confiando que de alguna manera su espíritu puede penetrar en sus corazones como lo hizo con nosotros. En algún punto fuimos ellos. En algún punto fuimos enemigos de Dios. Hay un límite y debemos valorar mucho más esta preciosa palabra del Señor y sobre todo la instrucción que el Señor nos da. Hermanos, no nos creamos más sabios que Dios. Bueno, no nos creamos más inteligentes que Dios y luego tengamos que sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a valorar más tu palabra y a valorarte más a ti que a los hombres. Ayúdanos, Señor, a poder poner en práctica este principio que puede ser doloroso y fuerte porque pensamos en tal vez nuestros seres queridos que han rechazado contundentemente tu evangelio, Señor, y nos duele, pero ayúdanos a confiar más en tu sabiduría que en nuestra propia prudencia. Ayúdanos a seguir orando por aquellos que no valoran tu precioso evangelio, pero ayúdanos a protegerlo, como dice esta escritura que debemos hacerlo. Danos maneras, Señor,
de hablarles si hay la oportunidad, pero que cuando pongan en juego y cuando desprecien y se burlen de tu palabra y de tu nombre, Señor, nos apartemos. Ayúdanos a valorarte más a ti que a los demás. Ayúdanos a obedecerte más a ti que a los demás, Señor. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor Jesús. Y en tu nombre hemos orado. Amén.